Hola amigos y amigas del Face, bendiciones. Quédate 30 minutos en nuestro programa, lo cual eres bienvenido o bienvenida para que escuches la palabra de nuestro Dios y podamos entre todos leer la palabra del Rey de Gloria, la Biblia. Hoy hemos invitado a nuestro programa la versión Palabra de Dios para Todo y estamos en Romanos capítulo 10 y esperamos que podamos compartir la palabra de nuestro Dios. Dios es un Dios de amor, nos ama a todos, Él nos enseña sus propósitos, Él guía nuestra vida y a través de su palabra, cuando la leemos, aprendemos de sus principios. Verso 1 del capítulo 10 de Romanos dice así: Hermano, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Puedo decir esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. En lo que respecta a ser aprobado por Dios para todo el que tiene fe. Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Esto es lo que Moisés escribe acerca de cómo tener la aprobación a través de la ley. La persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Pero esto es lo que dice de la aprobación por Dios a través de la fe. No digas, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para traer a Cristo a la tierra. Tampoco preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, ¿quién va a traer a Cristo y a resucitarlo de entre los muertos? También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo está en tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca le confiesas abiertamente. La Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo, porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. No obstante, todos ellos hicieron caso de las buenas noticias, pero por eso Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será que el pueblo de Israel no oyó nuestro mensaje? Claro que sí. Sus voces se han oído en toda la tierra y sus palabras han llegado a todos los rincones del mundo. Yo pregunto nuevamente, ¿el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió. Primero Moisés dijo de parte de Dios, haré que ustedes sientan celos de gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación ignorante para que les dé ira a ustedes. Luego Isaías se atrevió a decir de parte de Dios, los que no me estaban buscando me encontraron, me aparecí ante los que no preguntaban por mí. Sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Durante todo el día he esperado a este pueblo, pero es gente desobediente que no quiere seguirme. Muy bien, entonces acabamos de leer Romanos capítulo 10, este libro que hemos estado leyendo en todos estos días y que estamos seguros de que usted allá en su casa también lo ha podido leer, ha podido comprender un poco de las Escrituras a través del libro de Romanos. Tiene 16 capítulos, por lo tanto, en 6 capítulos más terminamos de leer este libro
Y de esa forma terminamos ya de leer las 13 cartas del apóstol Pablo, los 13 libros que escribe el apóstol Pablo en su vida como misionero. Estoy seguro que has aprendido mucho, yo también he aprendido mucho, porque cuando leemos la palabra de nuestro Dios aprendemos. Y ahí vamos caminando pasito a pasito, entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora nos encontramos leyendo el libro de Romanos, y hemos venido diciendo en todos estos días que el tema central del libro de Romanos es la justicia de Dios. Ese es el tema central, que lo escribe el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Roma, pero que eran judíos. Y el apóstol Pablo saca durante 3 meses aproximadamente, se dice que de diciembre a febrero, en un lugar llamado Corinto, y allí escribe su libro para los judíos que estaban en Roma, y que por eso el libro se llama Los Romanos. Para mí es una de las cartas más hermosas del apóstol Pablo. Es un libro que habla del tema de la justicia. Y todos estos días hemos venido diciendo, y el apóstol Pablo escribe: ¿será que Dios es injusto? Porque eso es lo que el hombre a través de todos los tiempos dice con respecto a Dios, sobre todo cuando hay una desgracia, cuando a una nación, a un pueblo, a una vereda, a una familia le pasa una desgracia. Entonces enseguida llega a nosotros ese cuestionamiento y decir: Dios no existe. Y la razón de decir que Dios no existe es que si Dios existiera, decimos nosotros humanamente, no permitiría que a mí me pasara esta desgracia, no permitiría que en este pueblo hubiera esta desgracia, no permitiría que en esta nación pasara esto, lo uno y lo otro. Y esa es la razón de muchas veces de algunas personas decir que Dios no existe. Puede ser un concepto. Ahora, el libro de los Romanos está escrito a los judíos. Y el apóstol Pablo escribe sobre todo en el capítulo 2 de que Dios va a condenar a la tierra, va a juzgar a la tierra. Y es un juicio justo de parte de Dios. ¿Y dónde está lo justo de parte de Dios? De que Él envía a Jesucristo, su Hijo amado, a morir por nosotros. Allí, todo el que se enchufe en esa muerte, todo el que crea que Jesucristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, y crea que Jesucristo es el único que le puede dar redención, salvación, por lo tanto será salvo. Esa entonces allí es la justicia de Dios. Ahora a partir más o menos del capítulo 7, 8 y 9 y 10 que acabamos de leer, el apóstol Pablo está dirigiéndose específicamente a los judíos. Recordemos que el apóstol Pablo fue llamado por Dios para llevar un mensaje de incircuncisión a los gentiles, que somos nosotros. Nosotros no hacemos parte del pueblo judío, sino que fuimos adoptados por Dios por medio de nuestra fe. Y todo eso lo hemos venido de alguna manera leyendo, ¿sí? Creyendo en esta palabra. Y comienza el apóstol Pablo con este versículo en el capítulo 10 diciendo así: hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Ahí está, mire, a todos los judíos. Porque le he venido diciendo a usted que cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, la mayoría o el 100% de su deseo siempre fue trabajar a favor de su pueblo.
porque él era judío, porque llevaba una sangre judía, porque él conocía la idiosincrasia judía. Entonces él siempre abogó por los judíos y trató de llevar al arrepentimiento al pueblo judío. Y él dice, hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Puedo decir esto en su favor. Voy a decir esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Y el apóstol Pablo entonces va a explicar cómo es que los judíos aceptaron a Dios y cómo es que no, de alguna manera, no son aprobados por Dios. Mire cómo dice, no han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Y el apóstol va a explicar ahora cómo es la manera que Dios nos aprueba. Dice, en lo que respecta a ser aprobado por Dios para todo el que tiene fe. Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Por lo tanto, toca leer bien el tema de la circuncisión y el tema de la incircuncisión. Recordemos que la circuncisión era para los judíos y nosotros somos de la incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión y qué es la incircuncisión? Bueno, es el pacto que hace Dios con Abraham. Si algún día tenemos la oportunidad de leer el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, vamos a tener la oportunidad de entender qué es la circuncisión y qué es la incircuncisión. Los judíos en el tiempo de Jesús practicaban la circuncisión, pero nosotros como gentiles o el pueblo griego o nosotros no deberíamos y no estábamos de alguna manera llamados a practicar eso de la circuncisión y de la incircuncisión. Por eso hay una asamblea en Jerusalén que está explicada en el libro de los Hechos, capítulo 15. Recordemos que el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, cuando él lleva el evangelio a las iglesias de Galacia, tiene que venir a hacer un concilio en Jerusalén. Allí se encuentra con los otros apóstoles y llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo a lo que ellos llegan? Que el apóstol Pablo es enviado por Dios a los incircuncisos, que éramos nosotros, y Pedro y los otros apóstoles eran enviados a predicar el evangelio de la circuncisión. Todo eso está explicado en el libro de los Hechos. Hermoso leer el libro de los Hechos para entender este tema. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ya Cristo está diciendo más o menos así, en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo, Jesucristo, fue el cumplimiento del propósito de la ley. Y dice, esto es lo que Moisés escribe acerca de cómo tener la aprobación a través de la ley. La persona que practica la ley obtiene la vida gracias al mandamiento. Pero esto es lo que dice de la aprobación por Dios a través de la fe. No diga, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para traer a Cristo a la tierra. Tampoco pregunte, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, ¿quién va a traer a Cristo y a resucitarlo de entre los muertos? También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Todo esto está el apóstol Pablo de alguna manera resumiendo
con respecto a lo que escribe Moisés. Recordemos que Dios llama a Moisés y Moisés es el que escribe el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es el hombre llamado por Dios para escribir el Pentateuco. Sobre todo el libro de Levítico, que es el libro que habla de las leyes de Dios. Un libro que habla del culto. Algún día tendremos la oportunidad de leerlo y estudiar esos hermosos libros. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos, Jesucristo es el fin, es el cumplimiento, es el propósito de la ley. Jesucristo, que es la gracia, cumple toda la ley. Y está el apóstol Pablo dando algunos versos para explicarles a ello. Ahora, dice aquí, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios le levantó de la muerte. Eso es lo que se necesita y es lo que hemos venido diciendo desde que hemos venido leyendo las cartas del apóstol Pablo. Jesucristo lo hizo todo. Nosotros lo único que tenemos es que creer, nada más. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Hace rato hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley. Cristo, que es la gracia, cumple toda la ley. Y nosotros por creer en el Señor somos salvos. Aquí lo dice. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Nosotros creemos esto, o por lo menos yo lo creo, ¿sí? Dice, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca le confiesas abiertamente. Yo confieso, Jesucristo es el Rey de mi vida. El Señor es el Rey de mi corazón. Jesucristo es el que me ayuda. Jesucristo es el que guía mis pasos. Y trato de caminar con Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso leo la palabra de Dios. La leo. Y mi programa lleva ese fin. Invitarte a leer la palabra de Dios todos los días. Leer 30 minutos para leer la palabra de Dios. Allí hay una promesa para mí, allí hay un mensaje para mí, es la palabra de Dios. Y cuando yo la leo, ella habla a mi vida y fortalece mi vida espiritual. Dice, en el verso 11, la Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo. Porque a Dios no le importa si uno es judío, dice aquí, o no. Pues el mismo Señor es Señor de todo, es generoso con todo lo que le piden, ayuda. Vea qué cosa tan hermosa. Dios escucha, Dios no tiene religión. Nosotros somos los que andamos de alguna manera a veces discutiendo que la religión verdadera es esta, la religión verdadera es esta, la religión verdadera es esta. Dios no tiene religión. Dios tiene hijos, ¿sí? Y nosotros no debemos estar pensando, pienso yo, en religión. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Allí Dios me habla a través de su palabra. Y Él dice, y es aquí, es generoso con todos los que le piden ayuda. Dios escucha a todo ser humano que le pide ayuda. ¿Sí? ¿Qué tal que Dios se pusiera ahora, no, este es de esta religión, no lo voy a escuchar? No, este es de esta religión, no lo voy a escuchar. No, las religiones se las inventó el hombre. Pero uno lee la palabra de Dios y no aparece nada de religión. El hombre es el que ha inventado una religión y ha dicho, la verdadera es esta, la verdadera es esta, la verdadera es esta. Yo no encuentro eso en la palabra de Dios, que esta es la religión verdadera y que esta no es verdadera. Yo encuentro es que leyendo la palabra de Dios y creyendo en Cristo, yo voy a ser salvo. ¿Sí? Y es lo que yo leo, o no sé, será que yo estoy leyendo como no es. Dice aquí, pero ¿cómo van a confiar en el Señor
si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Entonces por eso tenemos que leer la palabra de Dios, dice aquí. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Dónde oyes tú hablar de Dios? Bueno, en esos programas que te hablan de Dios, ¿sí? No todos los programas te hablan de Dios. Este es un programa que te habla de Dios, por lo tanto tú debes prestarle atención, sacar 30 minutos en el día y oír el mensaje de Dios para ti. Y recibir lo que tú veas que esté bien. Y donde yo esté diciéndote nada, algo equivocado, decir, no, este profe me está diciendo lo que no es. Es que no se trata de que me creas a mí. Yo lo que estoy es leyendo nada más. Tú tienes que creer en lo que está aquí, no lo que yo te diga. Yo solamente estoy siendo de alguna manera un canal para leerte esto. No tienes por qué poner la confianza en mí, sino aquí, en la palabra, en tu palabra, en la Biblia que tienes allá en tu casa. Esa es la confianza en el Dios en quien tú has creído. Y dice, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? Yo estoy haciendo un trabajo aquí de contar el mensaje, nada más. Me encanta leer la palabra de Dios. Hace muchos años leo la palabra de Dios. Hace mucho, desde que comencé a leer, leo la palabra de Dios. Pero cada día la leo más y más. ¿Soy un santo por eso? Bueno, sí, pero tampoco me creo ahora que me la sé toda, ¿sí? Y tampoco creo que no puedo caer. Yo, igual que todos los seres humanos, si me descuido un poquito, puedo deslizarme del propósito de Dios. Y leo la palabra de Dios para decirle, Señor, ayúdame. Y aprender de la palabra de nuestro Padre, aprender de sus principios y de alguna manera practicar lo que está aquí un poquito, porque es tan difícil, pero no es imposible practicar estos principios que están acá. Ahora dice, ¿y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Por lo tanto, esta buena noticia hay que leerla, la palabra de Dios, todos los días, leer. A mí me apasiona leer la palabra de Dios, ¿sí? Me encanta leer la palabra de Dios. Yo leo muchos libros, pero leo más en la Biblia y aprendo de sus principios, de lo que está escrito aquí. Y practico, trato de practicar lo que está aquí. Y decirle, Cristo, ayúdame. Jesús, ayúdame. Guíame. Llévame por el camino verdadero. Enséñame tus principios. Yo quiero vivir bajo tu dirección. Enséñame esto. Enséñame lo uno y enséñame lo otro. Ahora dice, no obstante, no todos hicieron caso de la buena noticia. Por eso Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Entonces, la fe, mi fe, se fortalece cuando yo leo la palabra de Dios o cuando alguien habla el mensaje, cuando vas en una buseta, cuando alguien te predica, tú tienes que oír. Y yo tengo que oír el mensaje. Dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Dice, pero yo pregunto, ¿será que el pueblo de Israel no oyó nuestro mensaje? Claro que sí. Sus voces se han oído en toda la tierra y sus palabras han llegado a todos los rincones del mundo. Yo pregunto nuevamente, ¿el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió. Primero, Moisés dijo de parte de Dios, haré que ustedes sientan celo de gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación ignorante para que les dé ira a ustedes. ¿Cuál es ese pueblo? Nosotros. Nosotros, el pueblo gentil, los americanos, América, del norte, central y sur, América.
Es el pueblo que más habla de las cosas de Dios. Es el pueblo que más estudia la palabra de Dios, ¿sí? Y allí somos de alguna manera escogidos por Dios de acuerdo a nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Cosa hermosa y preciosa. Dice: luego Isaías se atrevió a decir de parte de Dios: los que no estaban buscando me encontraron. Eso soy yo. Yo encontré a Dios. Me aparecí ante los que no preguntaban por mí. Dios se apareció en mi camino y me llamó, me escogió. Hoy, de alguna manera, sigo sus pisadas. Dice aquí: sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Durante todo el día he esperado a este pueblo, pero es gente desobediente que no quiere seguir. Los judíos, ¿sí? El pueblo de Dios. Y nosotros los gentiles, nosotros creemos por la promesa. Nosotros hemos creído a Dios por la promesa. Nosotros somos seguidores de Dios por la fe, nuestra fe. Por eso cada día tu fe en Cristo no puede fallar. La fe en el Señor no puede fallar en tu vida. Y tienes que cada día fortalecer tu fe leyendo la palabra de nuestro Dios. Dios es amor y nos ayuda a cada uno de nosotros. Te invito para que terminemos de leer el libro de Romanos y puedas decir: bueno, he leído un libro, ¿sí? Aunque felicito a los que han estado allí, que han estado conectados conmigo en todos estos 13 libros. Dios es bueno y es lo más hermoso que podemos nosotros hacer, es leer su palabra. Este es un programa de bendición donde vamos leyendo la palabra de Dios y tú ahí Dios te va hablando. Y lo importante no es lo que yo te diga, sino lo que Dios te está diciendo a ti. Gracias por estar allí. A los amigos que ven mi video luego que es grabado, bendiciones para ti, para los que están en Colombia y en cualquier parte del mundo. Bendiciones para tu vida. Sigue leyendo la palabra de Dios y Dios seguirá hablando a tu vida. Dios es bueno y nos ayuda a cada uno de nosotros. Recuerda que mi nombre es Luis Chamorro, soy profesor y Dios nos bendiga a todos. Te espero mañana y sigue disfrutando de la palabra de nuestro Dios. Y hay que disfrutarla, amarla, creerla y apoderarnos de estas promesas hermosas que están aquí para cada uno de nosotros. Vive feliz y vive contento y sobre todo, pásala bien. Chao.